Imagínate esto. Mañana llegas a tu trabajo y en tu escritorio hay un sobre. Adentro hay $2,000. Gratis. Solo para ti. La única condición es que tú también pongas $2,000. ¿Lo tomarías? La mayoría diría que sí. Claro que sí. Ahora la pregunta que duele. ¿Por qué millones de trabajadores, muchos de ellos latinos, como nosotros, están rechazando exactamente eso? Todos los años, sin saberlo. Aquí están los últimos números que lo explican todo. Según el reporte de Retirement Divide de Dayforce, analizado en el 2025, solo el 61.1% de los trabajadores latinos participa en un plan de retiro, comparado con el 84.6% de los trabajadores blancos. ¿Por qué? Es una brecha de más de 23 puntos porcentuales. Y aquí viene el golpe. Según Vanguard, el match promedio del empleador es 4.6% del salario. El más común, dólar por dólar en los primeros 3%, más 50 centavos por cada dólar del siguiente 2%. En un salario de $50,000 al año, estos son aproximadamente $2,300 regalados por tu empleador cada año, que si no los reclamas simplemente desaparecen. No se guardan, no se acumulan para ti. Eso es dinero gratis que estás dejando ir. Pero antes de que pienses que esto es sobre irresponsabilidad, espera, porque la razón por la que no lo estás haciendo no es lo que crees. Hoy vamos a cubrir 4 cosas. 1. ¿Qué es el 401k y cómo funciona el match del empleador? 2. ¿Por qué tantos latinos no lo usan? Y no es falta de dinero. 3. El costo exacto de no inscribirte, con números reales. 4. ¿Cómo empezar aunque sea con $1 de cada pago? Si entiendes estas 4 cosas, entiendes uno de los activos más poderosos que tienes disponible desde el primer día de trabajo. Y la cuarta, esa cambia todo. Pero antes de continuar, déjame decirte quién soy. Llegué a los Estados Unidos en el 2000 como inmigrante, con recursos ilimitados y sin un mapa financiero. Trabajé múltiples empleos, cometí errores y aprendí cómo funciona el sistema. Estoy libre de deudas desde el 2015. En mayo del 2026, completamente retirada. Hoy soy madre con el nido vacío y mi misión es clara: dejar un legado de conocimiento para inmigrantes, recién llegados o establecidos, que buscan una ruta clara hacia la estabilidad. No estoy aquí para motivarte o para hablarte de fantasías. Estos videos son un camino estructurado hacia tu versión del sueño americano. El contenido que presento aquí es únicamente con fines educativos. No soy tu asesora financiera, contadora ni abogada. Todo lo que comparto está basado en experiencia personal, información pública y principios de educación financiera. Antes de tomar decisiones financieras, haz tu propia investigación y consulta con un profesional con licencia. Ahora sí, continuemos. Este video no es sobre la 401k. Escúchame bien. Esto es sobre una brecha de información que se está convirtiendo en una brecha de riqueza. El 401k lleva décadas existiendo. Las reglas son públicas. El beneficio es legal. El empleador te lo ofrece el primer día, pero nadie te lo explicó. No en casa, no en la escuela, y muchas veces ni en el trabajo, porque te entregaron 40 páginas en inglés técnico con términos como vesting schedule, deferral rate, pre-tax, contribution, y te dijeron, fírmalo si quieres. Y ahí está el problema. No es que seas irresponsable con el dinero, es que el sistema asume que ya sabes, cuando claramente no te lo enseñó nadie. Mientras tanto, el dinero gratis sigue desapareciendo. Cada año, cada quincena, cada cheque. Entonces, hoy lo hacemos diferente. Hoy lo explicamos como si nadie te lo hubiera explicado antes, porque nadie lo hizo. Volvemos a la ruta. Empecemos por lo básico. Número 1.
¿Qué es el 401k? La versión que sí se entiende. Un 401k es una cuenta de retiro que abre tu empleador para ti. Tú decides cuánto de tu sueldo quieres poner ahí, antes de que el gobierno te cobre impuesto. Eso ya de por sí es una ventaja. Pero el superpoder real es esto. Muchos empleadores igualan lo que tú pones hasta un límite. Por ejemplo real. Ganas 50,000 al año. Tu empleador ofrece dólar por dólar en los primeros 3% de tu sueldo. Eso son 1,500 tuyos y 1,500 de regalo de tu empleador. El retorno de esa inversión, 100% instantáneo. No existe ningún otro instrumento financiero en el mundo que te garantice un retorno del 100% el mismo día. Ni una acción, ni una propiedad, nada. Eso es lo que estás dejando ir si no participas. Número 2. ¿Por qué tantos latinos no se inscriben? Vamos a hablar sin vergüenza, con honestidad. Hay razones reales. No estereotipos, razones reales. Razón número 1, el idioma. Los materiales del 401k muchas veces llegan solo en inglés. Términos como vesting schedule, deferral rate, pre-tax contribution, no son fáciles ni en inglés para alguien que aprendió finanzas en la calle. Razón 2, el miedo a atar el dinero. Venimos de contextos donde el gobierno o los bancos congelaron cuentas, donde el dinero guardado en el sistema desapareció. Ese miedo es legítimo. Pero las leyes en los Estados Unidos son diferentes y el 401k tiene protecciones federales. Razón 3, el enfoque en el presente. Cuando mandas remesas, pagas rentas, cuidas familia, el retiro a los 65 años parece un lujo de otro mundo. El hoy pesa más que el mañana. Todas estas razones son válidas, pero hay una consecuencia que no podemos ignorar. Según el mismo reporte de Dayforce, 26.4% de los latinos y afroamericanos que sí tienen 401k ya tienen un préstamo activo contra su cuenta, comparado con un 14.9% de trabajadores blancos. Están retirando dinero antes de tiempo, pagando penalidades, en lugar de dejarlo crecer. El sistema no te explicó cómo usarlo y después te cobra por usarlo mal. Número 3. El costo exacto de no inscribirte. El número que más duele. Aquí hacemos las matemáticas, despacio, sin trucos. Por ejemplo, salario, 50,000 al año. Match del empleador, 3%, dólar por dólar, lo que equivale a 1,500 anuales de regalo. Años en el trabajo, 25 años. Rendimiento promedio estimado conservador, 7% anual. Si nunca te inscribes, dejas de recibir 1,500 al año de tu empleador. En 25 años, eso sin rendimiento, ya son 37,500 perdidos. Pero con el interés compuesto sobre ese match, esos 1,500 anuales creciendo al 7% durante 25 años se convierten aproximadamente en $94,000. $94,000 que tu empleador ponía gratis, que tú no reclamaste. No es que no tenías el dinero, es que nadie te dijo que ya lo tenías. Número 4. ¿Cómo empezar? Aunque sea con poco, aunque no entiendas todo todavía. Regresemos a la ruta. Llegamos al punto más práctico. Paso 1. Habla con tu HR, Human Resources, o supervisor directo esta semana. Pregunta, ¿tenemos 401k? ¿Hay match del empleador? Eso es todo. No necesitas saber más todavía. Paso 2. Inscríbete mínimo al porcentaje que el empleador iguala. Si el match es hasta el 3%, tú pon al menos 3%, no más si no puedes. Pero eso sí. Paso 3. Elige el fondo más simple disponible. Busca algo llamado Target Date Fund,
con el año más cercano a cuando cumples 65. Ejemplo, Target Date 2045 Fund. Selecciónalo. No necesitas analizar más por ahora. Paso 4. No lo toques. El 401k no es para emergencias. Para eso existe la cuenta HISA que vimos antes. El 401k es para que el tiempo haga su trabajo. Límite de contribución del empleado en el 2025, 23.500 anuales. En el 2026, 24.500. Si tienes más de 50 años, puedes agregar hasta $7.500 adicionales en el 2025, 8.000 en el 2026. Ese límite existe, pero lo importante no es llegar al límite. Lo importante es empezar. ¿Por qué tantos trabajadores, no solo latinos, dejan ir este dinero? 3 razones de diseño, no de carácter. Primero, el sistema está diseñado para que no actúes. La inscripción al 401k en muchas empresas es voluntaria. Tienes que pedirla tú, no automática. Esto importa. Cuando alguien requiere una acción positiva de tu parte, la tasa de participación baja dramáticamente. Según Vanguard, las empresas que cambiaron a auto-enrollment, o sea, te inscriben automáticamente a menos que pidas lo contrario, tienen tasas de participación de 94%, comparado con solo 64% en planes de inscripción voluntaria. 94% versus 64%, una diferencia de 30 puntos porcentuales. Lo que tu empresa decide sobre cómo presentar el beneficio literalmente decide tu futuro financiero. Y la mayoría no lo sabe. Segunda, los consejeros financieros tienen poco incentivo en ayudar cuentas pequeñas. Un asesor financiero tradicional cobra un porcentaje de los activos que maneja. Si tienes 2,000 en tu 401k, no eres un cliente atractivo para ellos. Entonces nadie te llama, nadie te explica, nadie te enseña el primer paso. El acceso a orientación financiera clara está desigualmente distribuido y las comunidades de trabajadores inmigrantes y de bajos ingresos reciben menos de ella. Tercera, la cultura del no meterse con lo del gobierno. Hay una desconfianza legítima, construida por experiencias reales en otros países. Y eso hace que muchos vean el 401k, un plan regulado por el gobierno federal, con protecciones legales asegurado, con los mismos ojos con los que vieron un banco que quebró en su país de origen. No es irracional, pero las reglas aquí son distintas. Y entender esa diferencia es parte de lo que construye riqueza generacional. Quiero decirte algo directo. No eres malo con el dinero. Solo nunca te explicaron que ya tenías acceso a dinero gratis y que cada año que pasa sin reclamarlo es un año que no regresa. No es un fracaso tuyo. Es una falla del sistema de transmitir información donde más se necesita. El retiro se construye en silencio, quincenal a quincenal, durante décadas. Hoy empieza a cambiar. Nosotros vinimos a este país con las manos llenas de trabajo y vacías de información. Y aprendimos a sobrevivir, a enviar, a construir para los demás. Pero llegó el momento de construir también para nosotros. El 401k no es un lujo. No es para los que ganan mucho. No es complicado. Es una herramienta que tu empleador ya puso sobre la mesa. Solo tienes que extender la mano y tomarla. Esta semana, haz una sola cosa. Pregunta en tu trabajo si tienes 401k y si hay match. Una pregunta. Esta semana, o en un mes, no cuando entiendas todo mejor. Esta semana. Porque cada quincena que pasa sin inscribirte es una quincena de match que tu empleador no puede devolverte. La diferencia entre quien llega a esa etapa con opciones y quien llega sin ellas, muchas veces no fue el talento ni el esfuerzo, fue la información. Y eso ya lo tienes. Soy la maestra y esto es lo que nadie te explicó, pero ya era tuyo desde el primer día. Te veo en el próximo video.